Hola, cómo están todos? Nuevamente en su programa La Nota Jurídica. Programa como cada semana tratamos un tema especial, cada semana tratamos de llevar un tema actual o un tema que se presentan inquietudes de manera constante en la vida de las personas. El propósito de este programa es tratar de aclarar unas situaciones, tratar de aclarar casos y mostrarles la normatividad que aplica a cada una de las situaciones que se nos presentan en la vida. Ese es el objetivo de este programa. Es claro que todo lo que hablamos en este programa son características generales, porque ya cuando se va a entrar a un caso concreto, algo particular, hay que analizar más allá y hay que analizar todas las circunstancias, todos los hechos, para poder determinar lo que hay que hacer o los procedimientos que hay que seguir. Esta semana vamos a hablar de derecho civil y derecho comercial. ¿En qué sentido? Porque vamos a hablar del contrato de compra-venta. El contrato de compra-venta en algunas de sus características generales. ¿Por qué algunas? Porque el contrato de compra-venta es uno de los contratos que tiene mayor desarrollo dentro de la legislación. Está tanto en el Código Civil como en el Código de Comercio. Y tiene unos grandes apartes dentro de cada una de estas dos legislaciones, en las cuales se trata pues de qué trata, valga la redundancia, este contrato. Entonces por eso vamos a tocar algunas características, porque hablar de todas nos conllevaría a hablar mucho y no poder ahondar bien en cada una de ellas. Entonces, bienvenidos al programa de esta semana y como les dije, vamos a hablar del contrato de compra-venta. Ahora, el contrato de compra-venta, como les acabo de mencionar, en nuestra república, en nuestro país, se encuentra principalmente en dos normas. En dos normas es donde se encuentra el contrato de compra-venta. Está tanto en el Código Civil colombiano como en el Código de Comercio colombiano. La definición es muy similar. Para el Código Civil, la compra-venta es un contrato en la que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagar un dinero. Aquella se dice vender, que está vendiendo la cosa, y la otra se dice comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Esta es la definición del Código Civil, una definición sencilla y que habla de los aspectos principales del contrato de compra-venta. Un vendedor, un comprador, un precio y una cosa. Sobre las cosas que versa el negocio, la palabra cosa se dice porque en el Código Civil habla de cosas. Cuando habla de bienes muebles habla de cosas. Para el Código Civil, si bien es una palabra que tiene una indeterminación, el Código Civil habla como cosa, una cosa. Cuando se habla de cosa no es porque lo esté diciendo en la jerga popular o como la gente trata a veces las diferentes cosas que tiene en la casa. No, el Código Civil lo habla como cosa. Ahora, ¿cómo define el contrato de compraventa el Código de Comercio? El Código de Comercio nos dice lo siguiente. La compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a transmitir la propiedad de una cosa y la otra a pagar en dinero. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Y la definición es un poco más elaborada porque habla de transmisión de la propiedad, que es lo que realmente se hace cuando se vende un artículo, un bien mueble, un bien inmueble, en términos generales. Cuando se vende un bien mueble, se vende un bien inmueble, lo que se está haciendo es transmitir la propiedad del vendedor al comprador. Entonces, es un poco más técnico el Código de Comercio. Sin embargo, conserva los criterios principales que habla el Código Civil, que es el precio, que es un vendedor y un comprador para el contrato de compra-venta. ¿Por qué es importante o por qué las leyes en Colombia nos traen la compra-venta en dos legislaciones, en el Código Civil y en el Código de Comercio? Por lo siguiente,
Para una persona que no está dedicada al comercio, cuando ejerce un acto de venta, cuando realiza un contrato de compra-venta, se rige por el Código Civil colombiano. Pero cuando la persona que vende, la persona que compra, es comerciante y lo hace en función de su labor como comerciante, se aplica la normatividad del Código de Comercio. Entonces ahí hay una gran diferencia. Esa diferencia la vamos a ver en programas posteriores, cuáles son como las obligaciones que surgen del Código de Comercio y cuáles son las obligaciones que surgen del Código Civil. Entonces por eso es importante traer estas dos definiciones, porque dependiendo de la calidad de la persona que compra o que venda, se aplica o el Código Civil o el Código de Comercio. El día de hoy vamos a hablar de las características generales que aplican al contrato de compra-venta en su aspecto más amplio. Entonces por eso después vamos a ahondar más sobre las diferencias del contrato de compra-venta civil y el contrato de compra-venta comercial. Ahora, ya tenemos una definición de lo que es el contrato de compra-venta, donde hay un comprador y un vendedor, hay un negocio sobre una cosa, a esa cosa se le pone un precio y se transmite la propiedad del vendedor al comprador. Estas características nos permiten, o esta definición mejor nos permite sacar unas características del contrato de compraventa. Esas características siempre tienen que estar presentes en el contrato de compraventa, porque de lo contrario degeneraría, por decirlo de alguna manera simple, en otro contrato. Por ejemplo, vamos a empezar a explicarlas y aquí comentaré por qué el contrato, si no se cumple una de esas características, degeneraría o se convertiría en otro contrato. Ahora, el contrato de compraventa es bilateral. La bilateralidad en materia jurídica es cuando las partes de un contrato tienen una reciprocidad, es decir, tanto una parte como la otra, en este caso en el contrato de compraventa, tanto el vendedor como el comprador tienen unas obligaciones que tienen que cumplirle uno al otro. Los dos tienen unas obligaciones que el comprador las cumple para satisfacer al vendedor y el vendedor las cumple para satisfacer al comprador. Por ejemplo, una de las obligaciones del vendedor es entregar la cosa vendida, entregar el inmueble vendido. ¿Cuál es la obligación recíproca? ¿Qué le tiene que devolver el comprador al vendedor cuando éste le entrega lo que le vende? Pues debe darle el precio, debe pagarle el precio por el cual negoció la cosa que compró. Pues hay una reciprocidad, hay un tome y dame por parte de los que están en el negocio jurídico de la compraventa. Entonces esa bilateralidad es la que me trae a colación que en el contrato de compraventa las dos partes están obligadas a llevar a cabo un número de obligaciones derivadas del contrato de compraventa. Ahora, ¿qué otra característica tiene el contrato de compraventa? Es un contrato principal. En derecho hay contratos principales y contratos accesorios. Los contratos principales son aquellos que sobreviven jurídicamente sin necesidad de que haya otro contrato que los haga surgir a la vida jurídica. Me explico. Cuando una persona, un negocio de compraventa sobre un bien inmueble, por lo general cuando se compran los bienes inmuebles a través de las entidades financieras, en las entidades bancarias, lo que hacen los bancos es prestar el dinero a la persona, pero inmediatamente le hacen suscribir en la misma escritura de compra-venta una hipoteca que es la que va a garantizar el pago de la obligación para comprar o adquirir la casa. Aquí tenemos que la escritura pública habla de la compraventa, un contrato principal.
Pero hay un contrato accesorio que es el contrato de hipoteca, porque la hipoteca surge es por la compraventa. Si la compraventa se llega a caer por algún proceso jurídico, inmediatamente se cae la hipoteca. Entonces eso es lo que nos hace un contrato principal, que supervive a la vida jurídica sin necesidad de otros negocios jurídicos, contrario a la hipoteca. La hipoteca, para que pueda tener vida jurídica, tiene que estar ligada a otro contrato, en el ejemplo que cité, a la compra-venta, para poder existir y así tener plena vigencia. Otra característica del contrato de compra-venta. El contrato de compra-venta es un contrato consensual. Esta consensualidad tiene una excepción. Primero les voy a explicar la excepción. La excepción es que cuando se venden inmuebles, que quiere decir viviendas, casas, apartamentos, o se venden lotes de terreno, o se venden naves o aeronaves, o se venden barcos, yates, todo esto en lo que se mueve pues en los grandes muelles o en los grandes puertos, o en los aeropuertos, los aviones, las aeronaves, todo eso requiere un registro especial para que se dé la compra-venta. Lo que quiere decir que los otros negocios que no incluyan ni casas, ni apartamentos, ni finca raíz, ni lotes, ni naves, ni aeronaves, ni buques, se entiende vendido con solo el acuerdo entre las partes. Esa es la consensualidad, que no se necesita ningún trámite adicional para que la venta se sienta perfeccionada. Perfeccionada es que ya esté en la vida jurídica. Por ejemplo, si alguien vende un sofá, un electrodoméstico, simplemente tiene que ponerse de acuerdo con la otra persona en cuanto a la cosa y el precio, y ya eso es suficiente para que el contrato pueda ser exigible y tenga vida jurídica. Pero cuando se vende una casa o un apartamento o un lote, además de ponernos de acuerdo en cuanto a la cosa y en cuanto al precio, tenemos que hacer un trámite adicional ante la entidad administrativa, en este caso ante la Oficina de Instrumentos Públicos, para registrar la escritura pública, y allí, cuando se hace este registro de la escritura pública de compraventa del bien inmueble, es que se entiende perfeccionada la venta, es decir, se entiende que ya hubo compraventa plena. De lo contrario, no hay compraventa. Esto es muy importante. Cuando se venda un lote o una casa, un vehículo, una nave, una aeronave, no se queden solo con la escritura. Además, tienen que hacer el trámite ante la entidad administrativa. Cuando es un bien inmueble, ante la Oficina de Instrumentos Públicos deben registrar la escritura pública. Y cuando es un vehículo, una nave, una aeronave, un buque, tienen que, además de hacer el acuerdo entre las partes, deben de registrar el traspaso, lo que se llama el traspaso, ante las oficinas de tránsito correspondientes, o en caso pues que sea pues los casos que son buques o aeronaves, ante las entidades administrativas como serían pues las superintendencias encargadas. Entonces esto es muy importante. La consensualidad se da cuando no es ni casa, ni avión, ni carro, ni moto. No, cuando es cualquier cosa que no esté sometida a este registro, se puede negociar inmediatamente, la venta es perfecta. Pero cuando son estas cosas, debe de hacerse ese registro ante las oficinas pertinentes para poder llevar a cabo la compraventa en perfección. Ahora, otra característica del contrato de compraventa es que es oneroso. La onerosidad significa que cuesta, que vale, que tiene un costo para las partes, o que hay dinero de por medio para que el contrato exista. Por ejemplo, cuando hay compraventa, pues hay un precio
y ese precio le da la onerosidad al contrato, algo muy importante. Hay gente que para defraudar, por ejemplo, se ve en ocasiones en sucesiones, que para defraudar a unos herederos lo que hacen es unas ventas que uno no entiende cómo las hacen, pero las registran como ventas. Le vende, por ejemplo, un hermano a otro, o le compró un hijo al padre antes de que falleciera, y así el hijo se queda con parte de lo que sería la herencia posteriormente cuando la muerte del padre. Cuando en esos contratos se simula una compraventa, pero no hay dinero de por medio, allí se presenta primero una simulación, que es una forma de defraudar las demás personas, pero al tiempo falta un elemento esencial del contrato de compraventa, que es el precio, y cuando en una compraventa no hay precio, lo que tenemos es una donación, es un regalo. Por ejemplo, si yo le compro a un tío mío un vehículo y él me dice que tranquilo, que me quede con él, sin embargo llenamos hacemos pues el contrato y lo registramos ante el tránsito como compraventa, pues legalmente no hubo compraventa, legalmente lo que hubo fue una donación, porque al carecer de este elemento esencial de la onerosidad, o sea, del dinero en el contrato de compraventa, se pasa a una donación. Y esto porque es importante, porque por ejemplo en cuanto a trámite de registros y pago de derechos e impuestos ante las notarías, en ocasiones es más caro los impuestos de la donación que la compraventa. Entonces cuando la gente logra demostrar que no hubo compraventa sino una donación, pues se viene un proceso jurídico que le puede generar pues unos gastos grandes a la persona que hizo el negocio porque lo hizo mal hecho, y además pues porque le cobran ante la DIAN, le puede caer a cobrarle ese dinero que le defraudó por decirle que era una compraventa, pero en realidad era una donación, pero lo hizo como compraventa para ahorrarse unos pesos en cuanto al pago de impuestos. Ahora, la prueba de la compraventa. Esto ya lo tocamos un poco en la consensualidad. La prueba, cuando se siente o cuando jurídicamente la compraventa existe. El artículo 1857 nos habla que el contrato de compraventa se reputa perfecto cuando se ha convenido la cosa y el precio. Lo importante es que haya un acuerdo entre cosa y precio para que exista jurídicamente la compraventa. Pero como lo habíamos hablado en la consensualidad, nos habla de una excepción, y la excepción son cuando hablamos de bienes inmuebles, como lo son las casas, apartamentos, lotes, como podemos observar, lotes, fincas. Allí se necesita, además de un acuerdo entre cosa y precio, hacer la escritura pública e ir con esa escritura pública a la oficina de instrumentos de registros públicos correspondientes para escribir la escritura pública, y ahí sí la persona se entiende dueña de lo que compró y el vendedor ya se deshizo o transmitió su propiedad al comprador. En estos casos es muy importante que tengan en cuenta, y reitero, hay mucha gente que compra y solo se contenta con la escritura, y eso es un error fatal. En el momento en que llegue a fallecer alguien interesado en alguien que pueda tener interés en esa venta, puede venir como heredero a reclamar, porque como nunca hubo registro, no se entiende que hubo compra-venta perfecta del bien inmueble. Entonces tengan en cuenta, además de la escritura, tienen que registrar la escritura, porque no es suficiente la escritura pública. Ahora, ya lo habíamos tocado un poco. ¿Y los vehículos qué? En esto de los vehículos caen lo que son los vehículos pues tipo automotor o los vehículos tipo motocicleta. Estos vehículos, ¿qué pasaba primero? Primero nos exigía que se hiciera un registro, porque la norma del Código Civil era la norma general. Pero ¿qué pasa? Con el Código de Tránsito del 2002,
que es una norma especial, aplica para los vehículos y las motocicletas. Y nos habla que para hacer la tradición, para poder transmitir el dominio, la propiedad de un vendedor a un comprador de un vehículo o una moto, tiene además de que hacerse acuerdo entre la cosa y el precio, debe de hacer una inscripción en el organismo de tránsito correspondiente para que se entienda realizada la compraventa perfectamente. En caso de que un vendedor venda su motocicleta o su vehículo al comprador y nunca haga traspasos, todo lo que es impuestos o todo lo que suceda con ese vehículo se entiende y le caen al vendedor porque es el que está registrado en la oficina de tránsito correspondiente. Por eso la importancia, aparte de para que la compraventa se entienda perfecta, sino para uno curarse en salud de que si pasa algo con ese vehículo ya no me caigan a mí porque yo vendí, sino que le caigan al nuevo comprador, que es el que tiene que estar registrado en el momento de que yo haga la venta. Entonces, cuando vendo un vehículo, moto o automóvil, debo, aparte de hacer un contrato o del acuerdo verbal, hacer el trámite de traspaso en la Secretaría de Tránsito correspondiente, donde está inscrito el vehículo, para que ya pase y deje de aparecer a nombre del vendedor el vehículo y ya quede a nombre del comprador. Esto es muy importante porque a mucha gente, con el tema de las fotomultas, ya ha tenido que hacer, si bien han podido tumbar las fotomultas, pero les ha tocado hacer trámites muy engorrosos ante la Secretaría de Tránsito para poder desvirtuar y tumbar esas fotomultas que les son impuestas. ¿Por qué? Por no haber hecho el traspaso del vehículo automotor en su momento. Ahora, hablando, una pregunta que se hacen mucho es: ¿a quién le corresponde el gasto de las escrituras públicas? Cuando hago una compraventa de un bien inmueble o de una finca, de un lote, ¿a quién se le debe? ¿Quién debe correr a cargo de eso? ¿El comprador, que el que quiere hacerse de la finca, de la casa o del lote, o el vendedor que quiere salir de él? Pues el Código Civil trae algo muy lógico, y es que esos gastos se parten por mitades, se dividen por mitades. Sin embargo, como las partes pueden hacer un contrato para la venta de esto, además tienen que hacer la escritura pública, allí pueden determinar cómo va a ser esa carga, si la asume totalmente uno, el comprador, si la asume totalmente el vendedor, o si hay un 80-20, un 70-30. Eso ya queda a disposición de las partes determinar cómo va a ser esa forma de sopesar esos gastos de las escrituras públicas de compraventa y los gastos ante la oficina de instrumentos públicos. Ahora, estas dos obligaciones son las dos obligaciones principales del vendedor. ¿Y cuáles son? Una, lógica, entregar la cosa. Cuando yo vendo, lo mínimo que tengo que hacer es entregar la cosa. Si es un bien mueble, pues lo puedo hacer en el lugar donde esté el inmueble en el momento del contrato o en el domicilio del comprador. O las partes estipulan dónde se va a entregar, eso no hay ningún problema. Cuanto a los bienes muebles, los bienes inmuebles, pues se hace la entrega material es una entrega simbólica. Si yo vendo una casa, yo no tengo que hacer la entrega pues material de la casa a la otra persona como entregándole algo, sino que con la entrega de las llaves se entiende, ese simbolismo que se maneja, se entiende que se entregó la casa. Entonces, esta es la obligación primigenia, principal, o la obligación lógica del vendedor en el contrato de compraventa. ¿Qué? Entregar la cosa. Ahora, hay una segunda obligación que muchos desconocen y es la siguiente: es la obligación de saneamiento. ¿Y qué es esa obligación de saneamiento? El saneamiento es: el vendedor tiene que proteger al comprador de situaciones que afecten la cosa o situaciones que afecten el contrato. Me explico. Por ejemplo, situaciones que puedan afectar la cosa, que la cosa esté fallando, que a la cosa se le presente algún daño después de haberla comprado.
esas cosas, que ya en estos momentos pues el código, ya lo trabajamos en la garantía, trata sobre esto, pero esto también lo trae el Código Civil. Obligaciones del vendedor es responder esos daños a la cosa, cuando hay un daño en la cosa vendida. Ahora, cuando hay daños que afectan el contrato, cuando yo hago un contrato de compra-venta, yo estoy convencido de que el que me está vendiendo es el dueño, y me vendió una casa, y por ahí a los 2 o 3 meses aparece alguien diciendo que tiene un mejor derecho sobre esa casa, que él es propietario o que es heredero de esa casa, y que por tanto yo tengo que devolverle la casa a él, después de yo haberle comprado a otra persona que me aseguraba que era su dueño. Entonces, esos son hechos de terceros que afectan el contrato de compra-venta. Entonces, cuando la protección es de la cosa, donde hay que proteger la cosa vendida, hablamos de saneamiento de vicios reinhibitorios, o sea, vicios que vienen en la cosa y que el vendedor sabía en su momento que los tenía o que no sabía y que los vendió y que después el comprador se dio cuenta. Entonces puede ir a reclamarle al vendedor por esto para que le responda por los daños que se le generen, por los daños que le haya generado. Es como una especie de garantía legal que trae la normatividad civil. Sin embargo, como se menciona en el capítulo del Estatuto del Consumidor, las garantías, pues ya eso tiene una reforma mucho más grande. Sin embargo, esta normatividad no está derogada, esta normatividad sigue vigente. Ahora, cuando yo compro, y como lo expliqué, viene otra persona a reclamar que lo que yo compré es de él, o él tiene un mejor derecho que yo, entonces se llama saneamiento por evicción. Y ahí, ¿qué tiene que hacer el vendedor? Cuando yo compro un carro y después llega Pedrito y me lo reclama porque dice que es de él, pero yo le había comprado a Pablo, yo puedo ir donde Pablo para que Pablo, por medio de los mecanismos judiciales pertinentes, me proteja a mí de la acción que inicia Pedro para quitarme el carro. A eso también tiene obligación el vendedor, tiene que protegerme de los agentes externos o de personas externas que quieran hacerse con lo mío cuando yo soy un comprador de buena fe. Si yo compré algo seguro de que me lo estaba vendiendo el dueño y después llega alguien a reclamarlo, pues el vendedor que me vendió tiene que hacerse responsable de todo ese trámite, de todas las acciones judiciales para evitar que a mí me despojen de lo que yo compré. Es una obligación que trae el Código Civil. Entonces aquí vemos cómo se protege tanto al comprador de los vicios internos de la cosa como de los vicios que puedan afectar el contrato sobre la cosa. Entonces esta es una de las dos obligaciones más importantes del vendedor, la entrega y el saneamiento que tiene que darle al comprador de la cosa. Así que este era el tema del día de hoy. Como mencionamos, algunos aspectos principales del contrato de compraventa. Posteriormente vamos a hablar más ahondadamente de las diferencias de las obligaciones cuando la compraventa es civil y cuando la compraventa es comercial. Lo desarrollaremos más adelante. Les agradecemos a todos por estar siempre en una interacción directa con nuestros programas, especialmente por YouTube y por los correos electrónicos. Hemos cambiado el nombre del canal y ya se llama La Nota Jurídica. Lo pueden encontrar en YouTube, suscríbanse y pueden compartir nuestros videos. Allí están todos los videos de nuestros programas. Les puedes dar me gusta para que vaya creciendo nuestra comunidad. Recuerda que nos pueden contactar por Facebook con Consultores Silva, en Twitter con Jurídico y a través del correo electrónico jdiegobarrera@hotmail.com. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en La Nota Jurídica y dentro de 8 días con otro programa de interés para ustedes y de su vida cotidiana. Que esté muy bien. Muchas gracias.